Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes en este día 11 de marzo del 2025. Bienvenidos a Labranza Televisión, Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad, y le contamos las noticias como usted las contaría. Ese es nuestro objetivo, que podamos saber lo que está pasando, pero de una manera que nos entendamos, porque a veces, y por términos generales, las noticias son titulares muy llamativos, pero no se entra en la profundidad de lo que significan. Queremos poner aquí toda nuestra buena intención en que salga con la mayor luminosidad posible. Aquí tenemos todavía luz, no la han cortado. Bienvenidos y un fuerte abrazo, y le dejo a doña Isabel para que nos dé los anuncios preceptivos, los saludos, y después empezamos con los titulares de prensa. Tenemos también el análisis luminoso en tiempos oscuros, tenemos a don Marcos, tenemos a Rabino Aarón Prisco, y tenemos, como no, a doña Isabel con la sección que el mejor vino siempre se sirve al final. Doña Isabel, adelante. Shalom, shalom amigos de este canal LTV, y cómo no, a nuestra preciosa retaguardia espiritual de la CFDI, aquellos hombres y mujeres que nos hemos posicionado en ese lugar increíble de la historia que parece que pocos se quieren colocar. ¿Cuál es? Pues el de bendecir a Israel y el de estar a favor de Israel. Y mire cómo está el mundo totalmente loco. Totalmente loco. ¿Por qué? Porque fíjense las historias terribles que estamos recibiendo por culpa de este señor que tenemos, en la portada, que si lo miran fijamente parece un hombre lobo. Tremendo, tremendo. Si el alma es el espejo, o si la cara es el espejo del alma, perdón, ya saben ustedes que me ha asustado tremendo. He llegado, y cuando he visto el titular y he visto la foto digo, pero ¿qué ha puesto aquí don José? Tremendo, de verdad, terrible. Pero nadie parece que lo ha visto, solamente nosotros. ¿Será posible? Porque no dicen nada. Bueno, pues vamos a ver todo ello, y vamos a ver estos titulares que, como decimos, tienen esa luz propia establecida aquí, porque lo hacemos con bendición. Muchísimas gracias también a los nuevos suscriptores, a nuestras queridas moderadoras, moderadores, y vamos a los titulares. Y después veremos también, como ha dicho don José, a don Marcos, al Rabino, y bueno, que tenemos muchas ganas de verles. Muchas gracias. Pues entramos directamente en los titulares de prensa, y vamos a empezar pues ni más ni menos que con Siria, porque el tema de esta tercera edición de noticias es Siria. Mire, Israel ataca bases del antiguo régimen de Bashar al-Assad en el sur de Siria. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que atacaron activos en el sur de Siria, cuya presencia representa una amenaza para el Estado de Israel y para las operaciones de las FDI, con el fin de eliminar futuras amenazas. Exactamente. Esto es lo que está sucediendo en el día de hoy, que, insistimos, lo vamos a ir ampliando dentro de unos instantes. Seguimos con los titulares porque el señor Witkoff dice que los plazos son claves, son importantes para el acuerdo sobre la siguiente fase del alto el fuego. Se refiere evidentemente a lo que está sucediendo en Gaza. El enviado de Trump dice que todo está sobre la mesa si Hamás acepta desarmarse y abandonar Gaza. La delegación israelí se dirige a Doha con la propuesta de Witkoff en la agenda. Hamás dice que está mostrando flexibilidad. Flexibilidad. Es que esto es muy gracioso, ¿eh? O que duermen en un colchón flex. Puede ser que tenga más por ahí va. Más por ahí, desde luego. Señor Marcos Rubio, secretario de Estado, afirma que la reunión con Hamás del enviado norteamericano, señor Butler, ha dicho, un hecho aislado que no dio frutos. De eso hemos hablado en la anterior edición del Mediodía, y si usted lo quiere dar un repaso interesante, ahí va a encontrar más ampliamente estos titulares. Los negociadores israelíes se dirigen a Doha para discutir la extensión de la tregua a cambio de más liberaciones de rehenes. Las familias de los rehenes instan al regreso de todos los cautivos en una sola fase. Eso es lo que estamos deseando todos, una sola fase de devolución. Mire, además recordemos, no se nos olvide, que aquí el amigo entrecomillado que vemos en pantalla
Pues resulta que las autoridades norteamericanas, iba a decir israelíes, norteamericanas, arrestan a este estudiante palestino colombiano que lideró las protestas contra Israel. No eran protestas contra Israel, no eran apoyo a Hamás literalmente, dicho de una manera clarísima. ¿Qué hablamos de esas protestas? Pues esas protestas han continuado en Colombia y en las últimas 2 semanas en la universidad y su filial Barnard College. Los manifestantes estudiantiles invadieron los edificios del campus y distribuyeron material de propaganda de Hamás en múltiples ocasiones. Propaganda de Hamás. No eran protestas contra Israel. Era propaganda y recordemos de Hamás. Que son protestas pagadas. Protestas pagadas por Qatar, por Irán y por esos mediadores que están en medio, pero para estorbar, ya se lo digo de antemano. Mire, estos manifestantes piden que se invadan los campus universitarios, mientras que activistas pro Hamás, literalmente hablando, de Colombia, ese activista que es de pro Hamás, que hemos hablado de él hace un momentito, ha sido amenazado y va a llegar el momento en que va a ser también deportado. Trump dice que el arresto de Khalil fue el primero de muchos arrestos por venir. Sabemos que hay más estudiantes en Colombia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y la administración Trump no lo tolerará. No lo va a tolerar. Viendo. Exactamente. Mire, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, pide la condena internacional de las acciones de los nuevos gobernantes islamistas de Siria, que de eso es lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar en la siguiente parte de noticias luminosas, análisis luminosos en tiempos oscuros. Eran yihadistas y siguen siendo yihadistas, aunque algunos de sus líderes se pongan trajes. Y dice Sa'ar en una reunión de la Knesset de su facción Nueva Esperanza, refiriéndose al nuevo gobierno sirio encabezado por el presidente interino Ahmed al-Shara. Hablamos de ello. Aquí tienen ustedes, el señor Sa'ar descarta, dice, las amenazas israelíes y los comentarios de Kat como tonterías. Es lo que ha dicho. Ha dicho más cosas que se la vamos a contar ahora. ¿Qué dijo la semana pasada? Pues la semana pasada el ministro de Defensa israelí Kant calificó a Sa'ar de terrorista y yihadista de la escuela de Al-Qaeda, que está cometiendo actos horribles contra una población civil. Y hoy temprano el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo que el régimen es pura maldad. Y lo hemos visto. Pura maldad, lo hemos visto, y pero además cosas, insistimos, terroríficas que se están publicando en las cuentas de NX, lo que antes era Twitter. ¿Era Twitter o WhatsApp? Era Twitter. Era Twitter, sí. Bueno, jamás se afirma que Israel viola el acuerdo de alto el fuego al no retirarse del corredor de Filadelfia. ¿Qué es lo que califica Hamás? Pues Hamás califica como un incumplimiento por parte de Israel de retirarse del corredor de Filadelfia según el acuerdo de alto el fuego, según una declaración del grupo. El corredor se extiende a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto. Aquí ven alguna imagen también de esta es la parte de Egipto. Antes hemos visto la parte de Gaza, esta es la parte de Egipto. Y mire, una noticia interesante, importante y determinante que nos va a estar abriendo las puertas al futuro. Más de 3.500 personas han abandonado Gaza a través del cruce de Rafah desde el 31 de enero, según lo ha dicho la Unión Europea. Unas 3.500 personas han cruzado hasta ahora a Egipto desde la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah desde que la Unión Europea reinició su misión civil para monitorear el cruce fronterizo el 31 de enero, dijo la jefe de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, al Consejo de Seguridad de la ONU. Van saliendo poco a poco, paso a paso. Depende quién serán los que salen. Bueno, ya veremos. Está monitorizado, desde luego. No es simplemente... Mire, está la Franja de Gaza, lo pusimos ayer en el plano, pero os lo quiero recordar. Esa imagen que ven en la parte superior izquierda es esa zona que se llama Corredor de Filadelfia, que está en el plano con una raya gruesa de color naranja. Ven la Franja de Gaza, ven Israel, ven Egipto y el cruce de Rafah en la parte inferior. Bueno, eso es para que nos demos una idea de dónde estamos. Este es la parte, evidentemente, de Gaza. Este es el corredor de Filadelfia, que va desde la frontera con Gaza, con Israel, y desde esta línea, esta carretera, hasta el mar. O sea que desde Israel hasta el mar
Israel se va a quedar. Ya se lo recuerdo, no se lo olvide. Don't forget, no olvidemos las noticias de esta semana que estamos recordando. Khamenei dice que Teherán no negociará bajo la presión del matón norteamericano. Don't forget. Israel corta la electricidad en Gaza para presionar a Hamas a liberar rehenes. Don't forget. Y Liri Albag recuerda el infierno de Gaza. La experiencia llevó a Albag a concluir que no hay transeúntes inocentes en Gaza. Don't forget. Bueno, pues entramos en vamos a entrar en el análisis. Le pongo el titular que vamos a tratar ahora mismo y doña Isabel va a pasar a la zona de moderación de los moderadores, en el cual vamos a tratar este tema que recuerden que tiene muchas aristas y aristas muy peligrosas, le digo, de verdad. Lo que está pasando en Siria es mucho más que, lo voy a decir de esta manera, mucho más que una especie de amenaza solo, y digo solo como si fuera poco, amenaza potencial para Israel. Bueno, para Israel, y le voy a explicar para quién también. Estamos en la tercera edición de Noticias, 11 de marzo del 25, el día 522 de Israel en Guerra. Noticias de Israel con don José y con doña Isabel. Y nuestro texto, nuestra oración, nuestra petición, nuestra intercesión, nuestro rezo, nuestro clamor. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Y la pregunta: ¿supone Siria una amenaza potencial para Israel? Bueno, esa pregunta se la trasladamos a todos ustedes. La pregunta es: ¿supone Siria una amenaza potencial para Israel? Le ruego, por favor, que lo vaya usted comentando conforme cuál es su opinión. Nos gustan que nos hagan preguntas, sí, a todo el mundo, pero lo que nos gusta es que usted responda a esas preguntas, porque son muy importantes saber para nosotros su opinión. Si la sabemos lo que usted pregunte, pues nosotros lo respondemos, pero lo que nos interesa de verdad es su opinión. Por eso la pregunta de hoy, la pregunta que hacemos y que le pedimos por favor que usted la comparta en el chat o si quiere también debajo de la descripción del vídeo de este programa en directo. Ahora estamos en directo, recuérdelo, pero dentro de una hora o algo así más o menos, ya el vídeo en directo pasa a vídeo en diferido, vamos a decirlo de esta manera. Así que de todas maneras puede usted dejar su opinión. Mire, ¿qué es lo que está pasando en Siria? En Siria está pasando algo muy grave. Muy grave es poco. Lo más parecido que está pasando en Siria, a lo más parecido que se puede comparar, y se lo digo honestamente, es a lo que pasó el 7 de octubre en Israel, cuando Hamas entró en Israel e hizo las atrocidades que cometió. Se están viendo las mismas atrocidades en Siria ahora, y además de una manera igual que pasó. Lo que me sorprende es eso, que igual que hicieron los de Hamas grabando sus propias atrocidades, en Siria están grabando las atrocidades. Pero que no las quiero describir, solamente le digo que las mismas. Algo terrible, algo más que doloroso está pasando. Y le digo una cosa, los yihadistas, los del ISIS, los de Al-Qaeda y todos esos grupos, Hamas, Hezbollah, son todos igual, Digo igual en el sentido de que tienen el mismo espíritu oscuro, lo voy a decir de esta manera, el mismo dañino, la misma dañina influencia de la perversidad más absoluta que viene directamente del infierno, no hay otra manera. Bueno, pues esos mismos están asesinando a todas las personas que encuentran por el camino, por decirlo de una manera coloquial. Están asesinando a árabes y a cristianos. Sí, hay muchos cristianos en Siria que están totalmente siendo aniquilados. Se lo digo así, aniquilados. Y no solamente cristianos, también a los árabes, que no son de la misma cuerda que ellos, que los que están haciendo lo que están haciendo, también los están asesinando. Esto es lo que está pasando en Siria. E insisto, hay mucha información compartida en las cuentas en X. Te las puede ver. Mi consejo es no verlas, mi consejo. Por lo menos los que están suficientemente motivados, que saben la realidad, no necesitan experimentar ese dolor de ver los sufrimientos de las personas. Pero si todavía usted no está convencido de lo que es el régimen actual de Siria,
pues lamentablemente tendrá que ir a verlos para que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Mire, Israel, por tanto, preveyendo lo que pueda pasar, y porque es una amenaza real para Israel, ya sabe usted que Israel, al principio cuando empezó todos estos, cuando se huyó el anterior presidente Bashar al-Assad, que ahora está en Rusia, cuando huyó en los primeros momentos, ya las fuerzas de defensa de Israel tomaron posiciones en los altos del Golán, pero ya en la parte de Siria. Allí siguen y han hecho una zona de exclusión, una zona en la cual no se puede pasar, no se debe de pasar, bajo pena de que les pasara, y valga la redundancia, algo. Bueno, esto es muy importante para Israel porque depende la supervivencia también de Israel de lo que está pasando en Siria. Pero es que ahora mismo lo que está sucediendo, Israel está interviniendo de una manera directa como siempre. Mire, las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, han confirmado, esta noticia se ha actualizado a la 1 del mediodía, aproximadamente 12:50, para ser muy exacto, 12:50 del mediodía. Estas noticias se han confirmado, las FDI han confirmado además, y solamente hablo de actualización, esto ya lleva horas por detrás. Han confirmado los bombardeos de radares y de instalaciones de inteligencia aérea que, según afirma la Fuerza de Defensa de Israel, suponen una amenaza potencial para Israel, literalmente. Fuentes sirias están contabilizando dicen al menos, 14 ataques al norte de Daraa. Aviones israelíes realizaron desde el lunes varios ataques contra activos militares sirios en la provincia sureña de Daraa. La última serie de ataques contra la infraestructura del, hemos dicho antes, derrocado régimen de Bashar al-Assad desde que el país fue tomado por los insurgentes yihadistas. Eran, son y serán yihadistas. Eso es lo que ha dicho Israel desde el primer momento. Pero Europa, en particular Europa, se lanzó a los brazos del nuevo régimen porque este tipo se vistió con saco, con chaqueta, decimos aquí, lo entienden ustedes la palabra saco, con traje, se puso corbata, se recortó la barba, se duchó y parece occidental. Pero no lo es. Es un gran peligro Siria para Occidente. Sí, es un gran peligro Siria para Occidente. No solamente Siria, lamentablemente, pero también. Mire, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que atacaron activos en el sur de Siria, cuya presencia, hemos dicho, representa una amenaza total y absoluta para el Estado de Israel y para las operaciones que están realizando las FDI, con el fin de eliminar, pensando en el futuro, futuras amenazas. Mire, el presente hay que vivirlo siempre. El pasado ya lo hemos pasado. El presente hay que desarrollarlo y vivirlo. Pero también hay que estar pendientes de lo que puede venir en el futuro para estar preparados para todo. Hay que vivir el día. Ya le digo, el día, ¿no? A veces estamos tan en el pasado o tan en el futuro que no vivimos el día. No hay que vivir en el día. Pero nunca hay que perder de vista lo que puede venir por delante. Israel lo tiene muy claro. Y ya está, fíjese, ya, desde ahora, desde hace tiempo ya, actualizando su posición en Siria por lo que sabe que va a venir, no por lo que puede venir. Es que ya sabe lo que va a venir. Dos fuentes de seguridad siria dijeron a la agencia de noticias Reuters que al menos 6 ataques alcanzaron una base en la ciudad de Jabat, mientras que al menos otros 8 alcanzaron una antigua base militar en la ciudad de Idra. No hubo informes inmediatos o al momento de víctimas. Según las fuerzas de defensa de Israel, los aviones de combate atacaron sistemas de radar y equipos de detección utilizados para construir una imagen de inteligencia aérea. Oiga, que hay mucho material en Siria que dejaron el Bashar al-Assad y todos sus generales, digámoslo así. Material que están ocupando, evidentemente, los insurgentes yihadistas. Peligroso no, lo siguiente. Así como cuarteles generales, sitios militares que contenían armas
y armas también de carácter químico, ¿eh? Recuerdo esto, que si algo era especialista Bashar al-Assad, era en gasear personas, en su propia tierra, a sus gentes y a los que tenían alrededor. Son imágenes durísimas que hemos visto hace años, si alguien lo recuerda. Pueblos enteros arrasados con armas químicas, además de equipos militares pertenecientes a ese régimen sirio en el sur de Siria. Mira, los ataques en esas dos ciudades, Hab y Edra, que están al norte de la provincia, de la principal ciudad del sur de Dara, fueron confirmados por las agencias también estatales de noticias siria que se llama Sana. No sé si encaja ese nombre, pero así se llama. Los funcionarios israelíes han prometido desmilitarizar la zona sur de Siria. Estos datos son muy fuertes, ¿eh? Estamos hablando de que ha prometido desmilitarizar la zona del sur de Siria, que le digo que es muy amplia, cercana a la frontera con Israel, tras la caída del nombrado ya Bashar al-Assad. Mire, el control del gobierno sirio en la región, ahora mismo, hoy en día, en este momento, es débil, es muy débil. E Israel ha amenazado con atacar a las fuerzas del presidente interino actual, se llama Ahmed al-Shara, si se despliegan las fuerzas pseudomilitares en esa zona. O sea que Israel ya ha marcado la línea por donde no pueden pasar. Lo voy a explicar de esta manera. Ya está marcada la línea. Israel ha tomado posiciones, y no hablo de hoy, ¿eh? No hablo de hoy. Ya ha tomado posiciones, ya tiene claro lo que tiene que hacer, a dónde pueden pasar y hasta dónde no pueden pasar los que vienen, porque vienen contra Israel. Y por eso la pregunta que hemos hecho, si se puede considerar Siria, la actual Siria, una amenaza inminente o no inminente contra Israel, yo creo que es evidente que sí, que es una amenaza. Pero no solamente es que sea un sí y ya está. Es que estamos hablando de, otra vez, de una intervención en todo Oriente Medio. Y ojo, le digo una cosa, esto es cuestión de hace segundos, ¿eh? Hay alarmas en Israel, se están tomando en consideración muchas cosas, nada más les digo eso, muchas cosas, técnicamente hablando, porque se prevé otra vez que los hutíes, que ya han amenazado, ya hace 4 o 5 días, con atacar a Israel si Israel no dejaba de presionar a Gaza, cortándole como le ha cortado el suministro eléctrico. Por tanto, ahora mismo, en este momento, en este instante, son las 19:22 minutos de la tarde, hora en España, las 20:22 en Israel. La situación es de alerta. Y se han tomado cuestiones técnicas para prevenir lo que pueda pasar. Bueno, pues igual que se está preveyendo lo que pueda pasar con la amenaza de los hutíes, también Israel está preparado para la amenaza que viene también, y digo también, de Siria. Israel, en este sentido, envió tropas a una zona de amortiguación que patrullaba antes la ONU, que separaba las fuerzas de Israel y las fuerzas sirias en los estratégicos y conocidos Altos del Golán, donde mantiene su presencia militar, tras el colapso del régimen Assad a final del año pasado. La semana anterior, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó al dirigente, al líder, se llama Shara, recuérdenlo, de terrorista yihadista de la escuela de Al-Qaeda, que está cometiendo, lo ha dicho literalmente así el ministro de Defensa de Israel, actos horribles contra la población civil. Lo de horrible casi se queda corto. Insisto, la persecución contra árabes y contra cristianos está en pleno apogeo en Siria. Ahora, lo más doloroso, aparte en sí de eso, ya es doloroso, ¿verdad?, ver el sufrimiento de las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Ya creo que lo más parecido es lo que pasó el 7 de octubre. Lo más doloroso es que los gobernantes europeos, Europa en general, otros muchos países, no levantan la voz por ellos. Ni siquiera el Estado más religioso del mundo, que está en Roma, y están persiguiendo a cristianos.
no solo persiguiendo, nos están asesinando. No es una persecución en el sentido de protestas y de apartarlos. No, los están aniquilando. Insisto, pero los estados más religiosos, sobre todo uno que está en Europa, que está en Roma, no ha levantado la voz por los cristianos. Y eso yo no sé cómo interpretarlo. A lo mejor usted me lo puede decir y a lo mejor lo entiendo, a lo mejor es que yo no lo veo, a lo mejor es que no lo estoy viendo. Pero es terrible lo que está pasando, ¿eh? La semana anterior dijimos que esta semana venían cosas muy complicadas. Bueno, yo le digo que una de ellas, de las más duras que vamos a pasar y que vamos a ir viendo, y todavía no estamos viendo todo, es lo que está pasando en Siria. La persecución a los cristianos en Siria está fuera de control. Eso es lo que le puedo decir. He visto imágenes que son dantescas. Insisto, que no recomiendo verlas a nadie. No lo recomiendo, de verdad. Y yo las veo de pasada porque estoy trabajando con el programa, con las noticias, y tengo que ver una noticia, pero ya sé lo que está pasando. Recomiendo no verlo, pero es atroz. Por eso es tan importante que nosotros, como retaguardia espiritual de las FDI, hagamos nuestra parte. Nuestra parte es orar, rezar, clamar, pedir, interceder, bendecir a los que hay que bendecir. Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Y pedir la intervención del Eterno. Pedir la intervención del Eterno porque esta cosa está, y digo esta cosa para entendernos, esta situación está descontrolada ahora mismo, en Siria. Lo único que está parando ahora mismo a Siria para que no entre Israel es las fuerzas de defensa de Israel. Esa zona de exclusión, por si Israel está atacando, ¿sí? Está atacando con material pirotécnico porque se las ve venir. Es que se está viendo lo que puede venir. Por eso el ministro de Exteriores ha dicho que hay pura maldad. Le ha calificado al régimen de transición de pura maldad un día después de que advirtiera a las naciones europeas, que lo ha hecho, de que no bajen la guardia ante los islamistas que ahora gobiernan Damasco. El gobierno sirio, encabezado por yihadistas islamistas, anunció el lunes que había completado una operación militar contra la insurgencia naciente, tras informes de matanzas étnicas en medio de enfrentamientos. Mire, la violencia se ha centrado en las provincias costeras donde vive la mayoría de la minoría alauita de Siria. Asad es alauita, una rama del Islam chiita, cuya familia gobernó durante décadas a la mayoría musulmana sunita. No voy a meterme a explicar nada más, solamente para entender el contexto. Mire, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que si no me confundo está en Gran Bretaña, sí, aquí lo pone, no me estaba diciendo de memoria, dice que es un grupo de seguimiento de la guerra con sede en Inglaterra. Ha afirmado que 973 civiles fueron asesinados por las fuerzas gubernamentales y los combatientes aliados en represalias. Estamos hablando en estos días, ¿eh? Más de 250 combatientes alauitas fueron asesinados y más de 230 miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales también siguieron la misma suerte. Y suerte lo digo entre comillas, ¿eh? Shara ha desmentido los comentarios israelíes, calificándolos, fíjese, ni más ni menos que de tonterías. Son los últimos que pueden hablar, ha dicho, y dijo, destacando el elevado número de muertes en los 17 meses de guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Eso es lo que se le ha ocurrido decir a este tipo. Además, le tengo que decir que este presidente sirio afirma que el país intenta responder a las acciones de Israel. Dice que intenta responder. ¿Y sabe usted cómo dice que intenta responder a las acciones de las fuerzas de defensa de Israel, que, como le he dicho, han bombardeado ciertos lugares donde había almacén de armas? ¿Sabe usted cómo dicen? Ha dicho, le voy a poner la cara otra vez para que la vea, pero solo un momento, nada más, porque esto es muy duro de verlo. Sí, este hombre que ven aquí, disfrazado de occidental, disfrazado de buena gente, pero no se puede disfrazar. Mire, aunque es que es muy refrán.
Al que yihadista se vista de occidental, yihadista se queda igual. No sé si es así, pero encaja. Ha dicho que va a responder con paciencia y sabiduría. Bueno, más vale que sea con paciencia y con sabiduría, porque como responda de otra manera a Israel, va a ver que la paciencia se le ha acabado a Israel y la sabiduría la está empleando muy sabiamente para hacer lo que tiene que hacer. El presidente interino de Sirio, este hombre, Ahmed al-Shara, dice que está tratando de responder con paciencia y sabiduría. En declaraciones a Reuters ha dicho que rechaza las actuaciones de Israel, de que su nuevo gobierno representa una amenaza para Israel. Él dice que lo rechaza, que no es verdad. ¿Usted cree que no es verdad? Israel ha ocupado una zona de contención a lo largo de la frontera y ha prometido mantener desmilitarizado el sur de Siria. Los líderes israelíes también han mantenido una estridente, entre comillas, campaña verbal contra Shara, llamándolo lo que es, el terrorista de Al-Qaeda. Eso, estimados amigos, escritores, publicistas y periodistas, no es estridente. Lo que es estridente es el comentario de que es estridente, valga la redundancia. Israel también ha llevado a cabo una serie de ataques para destruir gran parte de esos equipos militares que el ejército sirio en su huida ha dejado. Estamos tratando de mostrar la máxima paciencia y sabiduría posible, ha dicho el Shah. Si hay temores, hemos anunciado desde el primer momento que Siria no representará una amenaza para ningún estado de la región ni del mundo. Oiga, ya saben ustedes que los yihadistas son tres cosas: mentirosos, ladrones y asesinos. Es que, porque su padre es el mismo. El que es mentiroso, asesino y ladrón. ¿Sabe usted quién es, verdad? Sí, el que está usted pensando. Ese es su padre. El príncipe de la oscuridad. Ese es su padre. Y por tanto el espíritu lleva al mismo. El mismo. Dice, no hay motivos expansionistas. Dice, el mundo entero se ha puesto de acuerdo con Siria para condenar los pasos de Israel y su avance sobre el territorio firme. En respuesta a las acusaciones israelíes de que sus fronteras podrían llevar a cabo un ataque transfronterizo contra Israel, él dijo, quiero decir que una persona delirante puede decir lo que quiera, pero cualquier persona puede imaginar que está sufriendo algún peligro y que llevar a cabo un ataque preventivo y matar, eso no es justificable. ¿Sabe usted que lo que ha dicho al principio del artículo, no? Que habían intervenido de forma preventiva, digo, el gobierno actual de Siria, para evitar futuros problemas. Y ahora dice, no, pero no es justificable intervenir preventivamente. Lo habla por Israel. Estimados amigos, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Si hay más información, que la va a haber en los próximos minutos, seguramente, se la comento, porque estamos con información también en directo. Tenemos titulares, tenemos flash de titulares que nos entran en directo, en vivo. Cuando acabe don Marcos, que viene a continuación, le voy a comentar las actualizaciones que pueda haber. Espero que no haya actualizaciones, lo digo porque espero que la cosa se mantenga como está. Pero lo que le digo, Israel está actuando en consecuencia para prevenir lo que ya se ha demostrado que es. Ya se ha demostrado, no es que se va a demostrar, lo que ya ha demostrado que es el gobierno de Siria, que está persiguiendo tanto a árabes como a cristianos. Esa es la realidad, que no se le olvide a nadie. Don Marco, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano. Miren, hoy en día les quiero hablar de un tema que posiblemente ustedes desconozcan, y es por esto que yo estoy aquí, para informarles, y es de ver de qué forma Hamás y el mundo árabe lleva las negociaciones según de la forma que ellos piensan. He topado con un artículo del señor Zvi Yehezkeli, que miren, es una persona, es uno de los grandes conocedores del mundo árabe en este país, es una persona que nació en Irak, es una persona que ha estado en algunos de los servicios de información de Israel,
y es una persona que tiene un concepto muy amplio de lo que es el mundo árabe y de la forma que él piensa que se debería de actuar. Entonces es por esto que les quiero dar un resumen de lo que el señor Zvi Yehezkel, que no es la primera vez que le hablo, que le hablo de él. Y este señor dice que el objetivo de Hamas hoy en día es ganar tiempo. Como el mundo árabe y el Medio Oriente ven la conducta norteamericana en las negociaciones sobre los rehenes. La primera regla en Oriente Medio es decir no. Esa es la primera regla. En Oriente Medio cualquiera que venga a pedir negociaciones es un débil. Enfatizó sobre la iniciativa de las negociaciones. También lo vimos en Irán, donde Khomeini le dijo a Trump no respecto al acuerdo nuclear. La primera regla en Oriente Medio es que tú propusiste y no aceptaste, entonces ya es tuyo. Sin embargo, jamás es muy inteligente. Ve que Trump envió a alguien, jamás dice que los judíos y los estadounidenses son serios, que quieren la guerra. Ya veremos. Si jamás ve las amenazas que son serias, que Israel y los Estados Unidos están haciendo algo, querrá otro paso, intentará un paso incompleto y luego volverá a retroceder en el tiempo. Y dentro de 2 meses estaremos exactamente en el mismo punto de partida. Una guerra para no devolver los secuestrados o no, eso es un asunto israelí o estadounidense, no de Hamás. La lógica de Hamás es llevarnos a negociaciones que lleven mucho tiempo. Que estadounidenses hayan enviado a Buchler a Hamás ha hecho un gran daño. Ahora está la cuestión, cuando le hablo de Buchler, esta persona que las envió para negociar por los rehenes estadounidenses y sacarlos de ahí. Y esto, según el señor de Yehezkeli, fue un fracaso. Ahora, la cuestión de que implementen las declaraciones de paz, de que las puertas del infierno se abrirán o se negocie con Hamas, sobre la encrucijada israelí y el dilema al que se enfrentan los que toman decisiones, todos los prisioneros entregan a todos los rehenes. Como Hamas tiene a los rehenes como póliza de seguro, no les entregarán todos los rehenes, eso que no les quepa la menor duda. Tendrá que ser una maniobra de fuerza combinada. La cuestión es si después de un pequeño empujón complacerán a la opinión pública o si una guerra ahora abrirá todas las puertas del infierno y los rehenes volverán en la guerra. Esto es algo, esta es la forma de pensar de la otra parte del mundo árabe, de los señores de Hamas, por llamarlo de alguna forma, y ya han escuchado de que si alguien viene y toca la puerta a negociar, tú eres el débil, no ellos. Y si alguien viene y te pregunta, vamos a negociar, la primera respuesta es no. Así es de la forma que se piensa, que piensan en el mundo árabe y en especial lo que piensa Hamas. Ahora, para que ustedes se den cuenta qué es lo que se vive hoy en día, en estos momentos, en Gaza, yo les voy a relatar qué es lo que se vive ahí, qué es lo que pasa ahí hoy en día que ustedes no saben. Mire, la ciudad de Gaza declararon victoria y repartieron caramelos como si la guerra hubiese terminado. Pero para la población de Gaza el sufrimiento nunca ha cesado. El alto el fuego duró casi 50 días antes de colapsar, pero durante ese tiempo la matanza no terminó y no se atendió a ninguno de los desastres que han devastado Gaza. Yo sé que no tiene sentido que yo les cuente esto, pero yo quiero que sepan hasta qué punto jamás hace sufrir a su población.
Hay de cadáveres que permanecen enterrados bajo los escombros. Un insoportable recordatorio de que la vida en Gaza se define por la destrucción. El caos gobierna cada aspecto de la existencia diaria. Los salarios y los depósitos bancarios personales son robados por personajes poderosos y conocidos que controlan el flujo de efectivo, quedándose con un 20% para sí mismos. La crisis económica se profundiza y no hay soluciones para el sistema monetario en quiebra, ni para el maltrecho sector del transporte. Por supuesto que transporte no hay transporte. El transporte público sigue siendo inseguro, pero las tarifas no han cambiado, lo que supone otra carga para una población que apenas puede permitirse vivir. El mercado negro, por supuesto que prospera y se aprovecha de la desesperación de los ciudadanos. El gas para cocinar se vende a un precio 10 veces superior al habitual y el diésel y la gasolina son inasequibles. Y la carne congelada, a menudo en condiciones peligrosamente insalubres, tienen un precio inalcanzable. La vivienda es escandalosamente cara a pesar de la falta de agua y electricidad. Las calles no son calles, sino montañas de escombros con basura amontonada en cada esquina de los barrios. Los trabajadores municipales sencillamente no pueden hacer nada para limpiar la devastación porque no hay equipo, ni camiones, ni tractores, ni recursos. El concepto de reconstrucción es una fantasía. Las escuelas, los jardines de infancia, las universidades, la educación misma siguen en el limbo y las instituciones gubernamentales están completamente paralizadas. Por consiguiente, la vida cotidiana está asfixiada por la frustración, sin esperanzas en el horizonte. Para muchos, escapar se ha convertido en el único sueño. Algunos ya han abandonado Gaza. Muchos más quieren hacerlo, pero están atrapados. Los habitantes de Gaza rechazan enérgicamente el plan de evacuación de Trump, incluso cuando el presidente estadounidense hizo una declaración sugiriendo una salida y fue descartada tal vez porque venía de él o tal vez porque la gente temía ser etiquetada como traidora por siquiera considerarla. Todos los días hay personas que esperan que se abran los pasos fronterizos para poder huir. Otros que antes estaban desesperados por irse, se han dado por vencidos y ahora dicen que preferirían morir en su patria. Pero la mayoría espera con la mirada puesta en Doha, con la esperanza de que las negociaciones de Witkoff en Qatar decidan el futuro de Hamás en Gaza. Se preguntan, ¿seguirá Hamás gobernando? ¿Terminará alguna vez este ciclo de guerra y destrucción? La gente de aquí no quiere más guerra, quieren una vida normal, sin destrucción, sin sufrimiento, sin fin, pero no pueden decirlo en voz alta, porque en Gaza no tienen derecho a exigir un futuro mejor, así de simple. Simplemente los vigilan, los silencian y los dejan sufrir. Eso es lo que, perdón, eso es lo que ocurre hoy en día dentro de Gaza. Miren, yo soy un ser humano y yo entiendo el sufrimiento que hay ahí adentro, pero es un sufrimiento que se podría evitar. A las pocas personas que quieran o desean salir, déjenlas salir, déjenlas vivir en paz, pero este es el resultado de Hamás en el poder hoy en día, de que todavía controla la Franja de Gaza. Y mientras que esto no se acabe
no se acabe, lo que me estoy refiriendo es a que ellos pierdan el control de Gaza, a que de ninguna forma ellos puedan gobernar. La gente va a subir sufriendo y la gente va a seguir estando amenazada y el problema que hemos tenido durante décadas va a seguir. Entonces me era muy importante el buscar este tipo de noticias y con darles la verdad de lo que pasa ahí adentro hoy en día. Les puedo asegurar que comida no falta, que hay comida para 6 meses, aunque no entre comida hoy en día. Pero la gente que quiere salir están silenciadas por Hamás. Y si salen, los matan. O si intentan salir, los matan. En fin, esta es la situación hoy en día de lo que es el conflicto, de esta paradez que tenemos en estos momentos, puesto que detrás de la puerta se está negociando, pero esto es lo que los ciudadanos de ahí dentro están sufriendo exactamente igual y muchísimo peor de lo que sufrimos nosotros con la guerra psicológica que hacen día a día en contra de Israel y por la liberación de los rehenes. En fin, seguimos esperando y seguimos teniendo esa esperanza de que se liberen pronto los rehenes. En fin, esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel para LTV. Muchísimas gracias, don Marcos, por estas explicaciones que nos sitúan en el contexto de lo que está pasando no solamente en Israel, sino en todo Oriente Medio. Le dejo con el rabino Aarón Rizko, que también tiene un mensaje muy interesante que compartirnos. Así que, rabino Aarón Rizko, adelante, por favor. Alegría para el alma con el rabino Aarón Rizko. La festividad de Purim, que celebramos en Israel y en el mundo judío este año, el jueves al atardecer y el día viernes, y en Jerusalén, también los festejos se trasladan al día domingo, tiene consigo muchas enseñanzas que se desprenden de la misma historia, el mismo relato bíblico en el libro de Esther, el que te invito a leer, pero también se encuentran en ese relato, preceptos que tenemos que cumplir entre el hombre y el prójimo. Si recordamos brevemente un enemigo hace 2000 años atrás, en el reino de Ahasverosh, incentivado por un ministro, el ministro Amán, decretó exterminar en un mismo día a todos los judíos de su reino. 127 países y provincias se integraban el reino, y el único motivo, la única excusa que este ministro Amán presentó al rey fue: un pueblo con un idioma extraño, con costumbres propias, merece ser destruido. Pasaron 2000 años, el rey Ahasverosh no existe, pero hay muchos otros reyes o gobernantes. Ministros antisemitas como Amán no existe, pero hay otros muchos antisemitas que quieren exterminar a los judíos de la faz de la tierra. ¿Y qué enseña la Megilá? ¿Qué enseña el libro bíblico de Esther? Enseña lo siguiente: los judíos ese día tienen que celebrar, los judíos ese día tienen que reunirse, no solo para leer y recordar la historia que se narra, se cuenta en el libro de Esther, sino también festejar, beber, comer, enviarse regalos los unos a los otros y ayudar a los necesitados. En hebreo hay una letra que se llama la letra Mem y que en valor numérico vale 40. Entre paréntesis, te recuerdo que hay algo que se llama gimatria, que es el valor numérico de cada una de las letras del abecedario hebreo. La letra Mem, que vale 40, y 40 fueron los años que los judíos deambularon por el desierto desde la salida de la esclavitud de Egipto hasta la entrada a la tierra de Israel, la tierra prometida, 40 años. 40 días fueron los que hubo que esperar
para que Dios entregue los 10 mandamientos en el monte Sinai. 40, una cifra que se repite muchísimo en la tradición judía. Y esta letra Mem nos habla de 4 mitzvot, 4 preceptos que los judíos debemos de cumplir en el día de Purim. Uno de ellos es Mem, Mishte, que significa banquete. Querían exterminar al cuerpo judío y una forma de celebrar es dándole de comer comidas sabrosas, ricas al cuerpo. El otro precepto con la Mem es Megilá, que significa el libro, el rollo de Esther. Debemos de leer y estudiar en ese rollo de Esther la noche y en el día de Purim. La otra palabra con letra Mem es Mishloach Manot y significa enviar alguna canasta, alguna bandeja con alimentos listos para comer a cierto número de amigos, de vecinos, de conocidos. Y el otro precepto de este día con la letra Mem en hebreo es Matanot Laevionim. En el día de Purim, en el día de la festividad, en el día en que recordamos que nos querían asesinar y exterminar a todo el pueblo judío, tenemos que pensar en los necesitados y brindarles nuestra ayuda económica. Quiere decir que con estos 4 preceptos hacemos relación al recuerdo histórico relacionado con la actualidad. Hacemos un festejo celebrando con el cuerpo cuando querían exterminar al cuerpo, desaparecer al cuerpo judío. Nos recordamos de los necesitados enviándoles ayuda económica y también enviamos comidas listas para comer para los amigos que no es que necesiten la botella o el alimento que le vamos a enviar, pero es una señal de aprecio, de cariño, que recordamos que lo tenemos presente. Y vamos a ver que en el día de Purim, luego que termina el rezo, la gente vuelve a sus casas raudamente, de forma rápida, y salen en sus coches con canastas, con bandejas, con bolsas, para cumplir con el precepto de darle a la ayuda a los necesitados y la comida a los amigos, para después finalmente con la tranquilidad volver a sus casas o a algún lugar organizado de antemano y hacer el banquete en familia, con amigos, pero atendiendo a la historia, pero no dejando de lado también la parte material. Y el judaísmo, a diferencia de otras formas de vida y de concepción, nos dice que el ser humano está conformado por el alma, por el espíritu, y también por el cuerpo, por lo material. Y es en esta festividad, la festividad de Purim, en donde debemos, como precepto religioso, atender y alimentar a ambas instancias por igual, el cuerpo y el espíritu. Te invito a profundizar en el libro de Esther, te invito a saber más y también a entender que los cuentos de la Biblia no son cuentos. Las historias que son narradas en la Biblia son para que aprendamos, saquemos consecuencias, reintentemos hacer nuevamente lo que es bueno y rechacemos rotundamente aquello que es negativo, y que si se nos narra no es para seguir el ejemplo, es para aprender lo que no tenemos que hacer, mientras que la otra cara de la moneda, aprender lo que sí debemos de hacer. Rabino Aaron Ripko, rabino sin censura, con deseos de mucha apa, de mucha alegría para el alma. Muchas gracias, rabino Aaron Ripko, por esta enseñanza tan especial. Le paso la palabra a doña Isabel, que además hoy nos hace un especial recordatorio que es muy importante en este país. Adelante, Isabel. Shalom, shalom, amigos, y muchísimas gracias, rabino Aaron, porque recordar esta festividad es tremendo, porque fíjense que fue tan importante que en un día iban a aniquilar directamente a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, pero gracias a esa puesta en escena de esa mujer valerosa y delante del rey, pues pudo tener valor a pesar de obviar su vida y decir, aquí entro yo y voy a pedir por mi pueblo, y así fue salvado.
Y bueno, muy interesante la historia, vamos a hacer caso a Rabino Aarón, porque de verdad que la historia es muy interesante y podemos aprender muchas cosas. Y bueno, pues como le decía a don José, este momento, este apartado que tomo hoy es para recordar algo que pasó en España hace ya 21 años. Y parece que se nos puede olvidar, por eso hay que recordarlo, porque mire, parece ser que se está volviendo a repetir. ¿Y qué es lo que recordamos? Pues mire, los madrileños, los españoles, pero los madrileños en este caso, recuerdan a las víctimas del 11M en el 21 aniversario de los atentados terroristas que ocurrieron aquí en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, depositaron una corona de laurel ante la placa de la Real Casa de Correos que recordaba a las víctimas de ese día, del 11M. Todos recordamos ese día. Fue un día terrible, nunca nos había pasado en este país y pasó pues a personas que iban al trabajo, que iban a la escuela, en un tren. Y bueno, vamos a recordarlo. Se lo voy a explicar por si acaso algunos de ustedes, claro, están en otros lugares, pero para recordar este hecho y sobre todo pues dar nuestras condolencias a todas aquellas familias que todavía siguen con el dolor, porque eso nunca se termina. Los atentados del 11 de marzo del 2004, conocidos por el 11M, fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas aquel día. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en la localidad de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron, matando en la explosión a un policía de élite, con lo que el cómputo global de los atentados ascendió a 193 fallecidos. Es el mayor atentado de la historia en España y el segundo mayor cometido en Europa, por detrás del atentado de Lockheed de 1988. Recordamos ese día, como les digo, fue en un lugar, algunos amigos nuestros estaban ahí, gracias que no les pasó nada, pero sí conocemos personalmente a gente que estuvo ahí. Y mire, estos atentados se produjeron 3 días antes, y antes de esas elecciones generales donde todo cambió, y todavía se dice que no se sabe quién actuó, pero miren, lo sabemos perfectamente, y ese es el problema, que fíjese, hace 21 años. A partir de ahí, no solo en España, como hemos dicho, en Europa y en muchos países de Europa, muchas ciudades, sí muchas, porque ya con que sola fuera una ya serían muchas, pero esto ha sido continuo y parece ser que sigue toda esta barbarie que nos deja, pues como les decía, pensábamos que solo pasaba en Israel, pero mire, como decía alguien en el chat, solamente Israel puede ayudar a Siria, puede ayudar a los kurdos, a los alawitas, pero es que también solamente Israel nos puede salvar a nosotros, a los occidentales. Tenemos que apoyar a Israel. Es el único país de Medio Oriente que tiene la fuerza y la voluntad de acabar con esta gente. Los demás, mire, siguen, pues sí, recordando, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar decisiones muy fuertes, pedir a nuestros políticos que cambien esas leyes y que sean firmes, porque nosotros como ciudadanos queremos vivir tranquilos, queremos ir a nuestro trabajo pues para ganarnos el pan de nuestra familia, para que nuestros hijos vayan a la escuela, para que nuestras mujeres y hombres y abuelos y abuelas podamos vivir tranquilos, ir a visitarnos y celebrar con nuestros amigos esa manera que se tiene cuando se tienen amigos, de celebrar juntos. Pero es que esta gente no quiere eso. Mire,
hoy mismo estaba viendo una entrevista, unas preguntas que le estaban haciendo a gente aquí en mi país de esta familia, y ellos estaban convencidos de que esto era suyo, que era suyo. No sabían ni decir el nombre, pero que decían que esto era suyo, sobre todo el sur de España, ya lo saben. Y incluso en Siria, los de Siria, lo dicen claramente, ¿eh? Este señor de cara de lobo sí lo tiene, lo ha dicho claramente, que el sur de España es suyo. O sea que fíjense lo que tenemos por delante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo les digo, tenemos que ponernos en posición, en modo oración, y pedir a aquellos que tenemos sensibilidad religiosa de que Dios sea el que obre. Mire, no podemos ni siquiera esperar en estamentos ni religiosos ni políticos. Esto va de nosotros. Nosotros tenemos que ir independientemente, personalmente, a clamar, y junto con aquellos que lo quieran hacer también, pero clamar a Dios por esa protección, primeramente para Israel y para nosotros. Como les digo, Israel necesita la victoria ya. ¿Y cuál puede ser el cometido de que estemos aquí? Pues mire, perfectamente reflejado en la historia de Esther, que por cierto cayó justamente Purín en esta época. Recuerdo perfectamente que era Purín, o unos días después, o unos días antes, pero era justo en estas fechas donde se celebró Purín. ¿Y qué se celebra en Purín? Cuando alguien se levantó delante de Dios y le pidió misericordia, le pidió darle sabiduría para pedir correctamente. Y Esther, ¿sabe qué le dijo? ¿Qué es lo que pidió? Le pidió que tuvieran autoridad para defenderse. No pidió poner la otra mejilla, no pidió esconderse, sino que pidió que el pueblo de Israel, que el pueblo judío, tuviera autoridad para defenderse. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando todos comprendieron que tenían esa autoridad para defenderse, cuando les vieron, los enemigos que querían destruirles, tuvieron tanto miedo que deponieron las armas. No les atacaron. Y es más, muchísimos del país de Persia se convirtieron al judaísmo, se unieron al judaísmo. Por eso digo, de esa época, imagínense lo que pueden cambiar las cosas, porque muchas veces tenemos en mente de que como todo está escrito, pues ya qué podemos hacer. Bueno, hay sentencias, como la sentencia que pasaba el 13 de Adar, que fue el momento de Purín. Purín significa suertes, se echó suertes el 13 de Adar para que el pueblo de Israel fuera exterminado. Pues gracias a esa devoción y a ese clamor de alguien que tuvo fe en que se podían cambiar las cosas, se cambiaron. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues clamar igual. Tenemos que luchar de esa manera, pidiendo que esto cambie, de que sean derribados los enemigos de Israel y los enemigos del mundo. Nuestros hermanos cristianos están muriendo, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Clamar, ponernos las manos en la cabeza y decir, uy, pobrecitos, no, habrá que hacer algo, habrá que orar para que cambie la situación, porque esto ya es insostenible. Están en África, no hay nada bueno que hagan, no hay nada bueno, siempre es lo mismo, pasen los años que pasen, siempre hacen lo mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nuestra responsabilidad es ponernos enfrente del Eterno y pedir justicia para que llegue la paz y poder disfrutar de la misericordia y de hacer esa fiesta preciosa que se hace en Purín, porque el cometido era otro, la sentencia era otra, y ahora pueden disfrutar y celebrar y alegrarse porque una vez Dios salvó a su pueblo. ¿Por qué no puede ser esta? Es el mismo. Como decía el rabino Aarón, esto no son cuentos, no son leyendas, son historias
verídicas, hechos reales que pasó en una generación y ahora nos toca a nosotros en una generación del siglo XXI, pero que podemos tener la misma fuerza. Y mire, por lo menos tenemos mejores medios. Por lo tanto, aprovechémoslo y unamos nuestra fuerza en clamar, en orar, para que esto cambie. Sí que puede cambiar. Muchísimas gracias y sigan atentos a las noticias, acompañándonos en estos momentos tan difíciles y sobre todo fortaleciendo a Israel, porque el estar acompañado de amigos es lo que hace que te sientas fuerte y que puedas decir, bueno, no estoy solo y voy para adelante. Por eso, Am Israel Chai. Israel no está solo. Estimados amigos, estamos en la cámara número 1. Israel no está solo y nosotros estamos con la decidida opción de seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Así que, estimados amigos, nos vemos mañana, si el cielo lo permite, a las 7 de la mañana. Nos reunimos en este informativo de noticias, 7 de la mañana, después a las 12 del mediodía y después a las 19 horas. Mientras tanto, un fuerte abrazo para todos ustedes. No se les olvide bendecir Israel y no se les olvide poner el like, porque lo que permite su like, su me gusta, es que se expanda más lo que estamos informando. Y lo que queremos es que se conozca, que se sepa, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Sería muy feo que hablasen las piedras en vez de nosotros. Gracias, estimados amigos. Nos vemos mañana. Le dejo con el... Bueno, hay una frase que tenemos que decir, dos frases. Sí, dos. Una es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Así es. Dejo con la música, con la melodía de introducción que tenemos y con el titular de hoy. Hasta mañana a las 7. Un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.